Gózate, alégrate, porque hay esperanza para aquellos que están entre los vivos. ¿Cuánto lo creen? Bendecí al que tenía a tu lado, saludale, dale una palabra de ánimo, de aliento, dile, hay esperanza para aquellos que están entre los vivos. A ver, ¿cuántos están vivos? ¿Cuántos tienen esperanza? Miralo al que está a tu lado y decile, dale gracias a Dios. Vamos, dile, dale gracias a Dios porque está sentado al lado mío. Dale gracias a Dios porque está sentado al lado de alguien que la bendición de Dios reposa sobre su vida. ¿Cuánto creen que la bendición de Dios está sobre nuestras vidas? De gracia recibimos y ¿cuánto dice? De gracia damos. En este día, día de Santa Cena, donde hacemos memoria de lo que Jesús hizo, solamente Jesús, voy a hablar un tema muy, pero muy importante, en el cual si lo llegamos a entender y lo hacemos nuestro, vamos a comenzar a despegar. He titulado el mensaje de esta noche, perdona para volar alto. Míralo al que está a tu lado y dile, si hay algo que perdonar, perdona. ¿Cuántos de chicos hoy a los niños en televisión, los dibujitos, a nosotros, ¿cómo se llamaban? Los barriletes, ¿no? ¿Cuántos estaban ahí muchas veces con los barriletes? Hoy son, ¿qué cosa? Las cometas, dicen, ¿no? El barrilete ahí comenzaba por el viento, se iba, hasta donde dejábamos que se vaya, porque había un piolín, había ¿qué cosa? Una soga, había algo que lo detenía. Y ese piolín, esa soga, lo que sostenía, que estaba en el medio de ese barrilete y de la persona que estaba ahí. La persona que estaba ahí abajo era la que le daba la altura, ¿no? Quería que más lejos, más alto, y ahí le iba soltando cada vez más. Pero ¿qué pasa? Si la persona no soltaba ese carrete, siempre iba a tener el control. Muchas veces nosotros somos como ese barrilete, ¿no? Como esa cometa. Estamos ahí, pero más que ahí, no podemos seguir volando. Porque hay cosas que están debajo nuestro, que nos están sosteniendo y que no nos dejan despegar. La Biblia dice de que Él nos llamó a heredar bendiciones. ¿Cuántos están aquí? Pero muchas veces esas bendiciones están, pero no las podemos agarrar porque hay algo que nos detiene. Queremos correr hacia adelante, pero hay algo que nos tira para atrás. Y tenemos que entender que muchas veces hay personas que necesitan cortar con ese carrilete. ¿Por qué? Porque necesitan, ¿qué cosa? Despegar. Una carrera que fracasó, un matrimonio que fracasó, los hijos que se fueron del hogar, trabajos que se van, y vos decís, ¿cómo puede ser que siempre me quede sin trabajo? ¿Qué fue lo que pasó? Hay algo que muchas veces no nos damos cuenta, pero nos detiene para poder volar, para poder despegar y vivir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Veamos lo que dice el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12. Mateo, capítulo 6, versículo 12. El perdón es algo que si tenemos que comenzar a evaluar si perdonamos o no, muchas veces vamos a decir no quiero perdonar. ¿Cuánto le ha pasado? O pasó por su cabeza, a ver cuánto. ¿Cómo una mujer va a perdonar a alguien que abusó de ella? ¿Cómo un niño va a perdonar a un padre que lo abandonó? ¿Cómo una mujer va a perdonar a un hombre que lo vive golpeando? ¿Cómo va a terminar perdonando a alguien que le hizo un daño? ¿Cuántos están aquí? Pero esa persona no se da cuenta que está siendo esclava de algo que no ve
pero que existe. Y veamos Jesús hablando acerca de la oración, y en ese capítulo 6 de Mateo, versículo 12, dice lo siguiente: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos ¿a quién? A nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos ¿de qué? Del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando hablamos del perdón, muchas veces como que queremos escondernos, porque todos muchas veces en algún momento de nuestra vida alguien dañó nuestro corazón, con una palabra, con una actitud, con maltrato, con abandono. Y muchas veces queremos lograr ciertas cosas en nuestra vida y parece que algo nos detiene. Somos como ese barrilete que queremos volar al cielo y despegar. Y queremos ser esas águilas que levantan ahí sus alas y comienzan a volar y ver el problema desde arriba. Pero muchas veces hay algo que nos lleva a un tope y luego comenzamos ¿a qué? Otra vez a bajar. Y otra vez. Jesús nos pone a entender de que así como nosotros recibimos el perdón de Dios, tenemos que perdonar. ¿Cuántos fallaron alguna vez en su vida? Una vez. Como seres humanos vivimos ofendiendo a Dios. Prometemos cosas que no cumplimos. Deshonramos a las personas que tenemos a nuestro lado cuando Dios nos permitió tenerlas. Y cuando hacemos algo contra una persona, lo estamos haciendo para con Dios. Por algo dice la Biblia: ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños, es mejor que se ate algo muy pesado en su cuello y se tira a lo más profundo del mar. Mira cómo Dios te ama. Que Dios te cuida tanto que quiere de que tú te mantengas bien. Y si hay alguien que viene contra ti, se la tiene que ver con Dios. Pero muchas veces inconscientemente hacemos cosas que no nos damos cuenta y estamos atentando contra Dios cuando lo hacemos contra otra persona. De la misma manera que Él nos perdonó, es de la misma manera que necesitamos y tenemos que perdonar a otros. Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. ¿O no? Muchas veces no queremos perdonar a alguien que no estuvo cuando realmente lo necesitábamos. O tal vez, ¿cómo vamos a perdonar a alguien que cuando necesita un abrazo solamente había un golpe? Y uno crece con esa raíz de amargura, con esa tristeza, con ese dolor en su vida. Y en un momento dice, realmente miro hacia atrás, voy hacia adelante, pero no logré nada en la vida. Hay algo que nos está deteniendo. Y hasta que nosotros no cortamos con eso, no perdonamos, vivimos sin alcanzar el propósito de Dios. Cuando hablamos de perdones, a 3 clases de personas que necesitamos ver ese nivel de perdón. Porque muchas veces no perdonamos a Dios por algo que pasó o algo que Dios permitió, que no entendemos como seres humanos, pero no podemos perdonar a Dios por algo que Dios permitió. No sé si escucharon a alguien así. ¿Cómo Dios permitió eso en mi vida? Si Dios me ama tanto, ¿por qué lo permitió? No puedo perdonar a Dios. Pero también surge que puede ser que no perdonemos a otra persona. Puede ser que no perdonemos a Dios, puede ser que no perdonemos a otra persona, pero también puede ser que no nos perdonemos a nosotros mismos. Porque se nos fue el tiempo vuela. Y no lo podemos recuperar. Cuando tendríamos que haber hecho ciertas cosas, hicimos otra que nos detuvo
Y no pudimos vivir ciertas actividades, cosas en nuestra vida porque nos desenfocamos. Muchos dicen que en el cementerio es el lugar donde más talentos hay, enterrados. Personas que se les fue la vida y lo que nunca hicieron era vivir el propósito por el cual Dios lo había plantado en esta tierra. Mira lo que está a tu lado y dile lo siguiente: si tienes que perdonar a alguien en esta noche, perdona. Porque así como Dios te ha perdonado a ti, tenemos que perdonar. Eso desata nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos vivir lo que Dios tiene en nuestra vida. Cosas grandes. Por algo dice la Biblia: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, de salud y no de enfermedad, de prosperidad, de bienestar y no de pobreza. Esos son los pensamientos que Dios tiene. Y cuando Dios habla en nuestra vida, porque Él siempre tiene algo mejor de lo que estamos viviendo y de lo que creemos. Veamos lo que dice el libro de Lucas. Lucas capítulo 23, versículo 32. Jesús, cuando fue llevado como un pecador, siendo santo, siendo justo, siendo el Hijo de Dios, en esa cruz del Calvario pusieron a 2 malhechores a su lado. Y la intención era la muerte de los 3. Y veamos lo que dice en ese capítulo de Lucas, capítulo 23, versículo 32 en adelante. Y dice: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores, para ser como muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Jesús en la cruz, un malhechor a la derecha, un malhechor a la izquierda. Él, siendo santo, con sus brazos abiertos, dijo: Padre, no saben lo que hacen. Muchas veces esa herida que tú has recibido, cosas que te pasaron, no es que muchos quisieron hacerlo, sino que por no tener conocimiento, no discernir de lo que estaban haciendo, lo terminaron haciendo. Los que crucifican a Jesús no sabían lo que estaban haciendo, pero era parte del propósito de Dios. Cuando lo van a buscar y Jesús iba caminando, le sale al encuentro, ¿quién? Pedro, y le dice: no, maestro, tú no vayas. No estaba discerniendo, no sabía lo que hacía Pedro. Quería hacer algo bueno, pero estaba haciendo algo en contra del propósito de Dios. Cuando nosotros entendemos que el reino de las tinieblas está 24/7 detrás de ti, de tu familia, para matar, robar y destruir, tú tienes que entender de que muchas veces tus seres queridos son influenciados para quitarte el amor, la esperanza, la fe. Y tú mire cómo puede ser mi madre que me tuvo en las entrañas, cómo puede ser mi madre que me tuvo en su vientre, que me diga tantas palabras de maldición. Mira lo que está a tu lado y dile: no es tu familia. Hay principados y potestades de las tinieblas que todos los días van a buscar de influenciar a alguien para ponerlos en contra, para desanimar a aquel que está siguiendo a Jesús, para decirle que no hay esperanza. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el hombre que soñaba con grandes cosas? Y tú mira y dices: estoy siguiendo a Jesús. Esas palabras son como saetas, son como dardos del maligno. Yo que quiero seguir adelante, dejo la delincuencia, dejo lo malo, dejo la infidelidad, dejo el hurto, y alguien que me tiene que decir: hey, estoy contigo, me habla palabras y me quiere hacer volver atrás.
¿Cómo puede ser que la persona que más amo se me pone en contra? ¿Lo escucharon a eso? Si realmente quiere que me vaya bien, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no me apoya? ¿Por qué no me dice, hey, ¿qué quieres lograr? Porque yo te voy a ayudar. Pero muchas veces no pasa. Y no es que la persona esté endemoniada, porque muchas veces son personas creyentes, pero sin entendimiento. Personas que conocen a Dios, pero no disciernen cuando vienen pensamientos que no vienen de Dios. Y como reciben un pensamiento que viene del mismo diablo, comienzan a hablarlo como si fuesen de Dios y terminan hiriendo, lastimando. Ahora veamos más adelante y veamos lo que Pablo le habla a los Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque si en esta noche tú entiendes esto, ante todo problema, ante toda saeta, ante todo dardo del maligno provocado a través de un ser querido, tú tienes que entender lo que dice en este versículo. Porque no tenemos, versículo 12, porque no tenemos lucha contra ¿qué? Contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchas veces vemos a la persona que nos hirió y pensamos que la persona tiene algo, pero no nos damos cuenta que hay algo que está influenciándole con palabras negativas, con cosas erróneas, con cosas que están pasando. ¿Para qué? Para que tú te desanimes. ¿Le pasó a alguien o no? Estás siguiendo a Jesús, pero fíjate las deudas que tenés. Estás siguiendo a Jesús y fíjate tu esposo, cómo se burla de ti. Estás siguiendo a Jesús, pero fíjate cómo tus hijos están perdidos en la delincuencia. Te congregás, buscás, orás y fíjate lo que está pasando. Y muchas veces esas palabras no son de personas extrañas, son de seres queridos. ¿Pasó o no pasó? Queriendo salir adelante, queriendo buscar a Dios, pero ¿qué pasaba? Había algo que buscaba detenerte. Porque si un desconocido te dice algo, ¿qué va a pasar? No pasa nada. No me conoce, no lo conozco. Pero cuando un ser querido te dice algo, ¿qué pasa? Odia lo que está a tu lado y dile, eso trae dolor. Sí. Un desconocido, diga lo que diga, tú lo miras y tú le puedes decir tranquilamente, no me conoces y no te conozco. Pero cuando tal vez es papá, es mamá, un hermano, un ser querido, un familiar, ya es diferente. Pero nosotros queremos lograr grandes cosas de Dios, ¿o no? Amén. Pero hay un hilito, hay algo insignificante que cuando nosotros estamos despegando y vamos creciendo, eso mismo no me deja pasar del momento donde estoy a donde quiero lograr y llegar. Y si yo mismo no soy responsable de cortar con eso, siempre va a haber un techo para que yo no alcance los beneficios de Dios. La Biblia habla de un joven, 17 años, José. Se le burlaban los hermanos, aquí viene el soñador. En su inmadurez, cuando él tenía un sueño, lo contaba. En su inmadurez, de lo que Dios iba a hacer. Si él hubiese sido maduro, en vez de contarle a todo el mundo, lo hubiese guardado. Si hubiese sido maduro, hubiese sabido a quién contarle los sueños. Pero claro, recibía en su inmadurez, en su ansiedad, en sus ganas de contar lo que Dios iba a hacer. ¿Se lo contaba a quién? A los hermanos. Y los hermanos, con envidia, ¿qué no le hicieron? Pero Dios tenía un propósito para José. Cuando Dios tiene un propósito para alguien en casa, esa persona cuando es bendecida, ¿bendice a quién?
a todos los de la casa. No es que la bendición era para José solamente. No, a través de José Dios iba a bendecir toda su familia. Veamos lo que dice el libro de Génesis. Génesis capítulo 50, el último capítulo de Génesis. Capítulo 50, versículo 15. Porque Dios cumplió el propósito en José. Los que se reían de él, los que se burlaban, sus propios hermanos, que le decían: aquí está el soñador, lo tiraron en un pozo, en una cisterna, lo vendieron como esclavo. Luego pasó por un proceso donde estuvo preso injustamente, donde lo acusaron de acosador. Pero él sabía lo que Dios había hablado a su vida. A los 30 años Dios cumple el plan que tenía para él. ¿Pasaron cuánto? 13 años. El sueño de Dios, lo que Dios habló a su vida, no fue algo instantáneo. Necesitaba preparar su vida, su corazón. Necesitaba que cuando venga ese sueño a cumplirse, él necesitaba estar maduro. Porque hay muchas cosas que Dios no nos da porque estamos siendo personas inmaduras. Que Dios sabe que si algo Dios nos da, lo podemos echar a perder. ¿Es así o no? Por eso Dios quiere que preparemos nuestro corazón para recibir todas sus bendiciones. Y en ese capítulo 50, en el versículo 15, dice lo siguiente: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. La conciencia le comenzó a culpar. Se encontraron con aquel que vendieron como esclavo, aquel que estuvo preso, aquel que desecharon, aquel que le dijeron al padre: hey, tu hijo José ha muerto. Ahora José era alguien importante. Los hermanos que se burlaban eran los que estaban padeciendo hambre y necesidad, y era José que le iba a dar de comer a su propia familia. Los que se burlaron, los que se rieron, los que no entendieron el propósito de Dios ni el plan de Dios, por egoísmo, por celos. Pero Dios tenía algo grande y estaban ahí. Y veamos lo que dice en ese versículo 16. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, encima mentirosos, así diré a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temas, ¿acaso soy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo. Yo, cuando dicen yo, os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Al que lo tuvieron por muerto, al que no le tenían esperanza, al que le tuvieron envidia, al que le tuvieron celo, al que hablaron mal, al que lo trataron mal, tuvieron que luego acudir porque tenían tanta necesidad que solamente el despreciado era el único que tenía algo para poder darle. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Qué hubiese pasado si José, detrás de toda esa secuencia de cosas que sus propios hermanos hicieron con él no los perdonaba? Él no dijo: ahora vienen a mí después de que me desecharon.
Después que me maltrataron, ahora se acuerdan de mí. ¿Tienen hambre? ¡Ah! Que revienten. No. Los consoló y les dio que comer. Y no solamente a sus hermanos, sino también a la descendencia de ellos. ¿Por qué ese joven de 17 años, a los 13 años, vio la gloria de Dios sobre su vida? Porque no guardó rencor en el corazón en cuanto a sus hermanos. Todo lo que Dios dice que va a hacer contigo, Dios lo va a hacer, pero no guardes nada en tu corazón. Porque si no, tú vas a querer crecer y va a haber algo que no te va a dejar. Cuando nosotros cortamos con eso, rompemos con eso y entendemos que ante cualquier situación, no es mi ser querido, no es mi familiar, no es la persona que veo todos los días, sino es que algo que viene a manipular, a influenciar para que piense mal, para que hable mal. Entonces, cuando yo veo eso y discierno eso, mi lucha no es contra la persona. ¿Cuántas familias destruidas por algo que sucedió y dijeron, es mi ser querido, es mi familiar? Y no era. Vení, Rubén, vení. ¿Cómo trabaja el diablo? ¿Cómo trabajan las tinieblas? Acá tenemos a Rubén, pero él es cristiano, él conoce al Señor. Pero cuando él es indefenso, cuando deja de buscar a Dios, cuando está pensando en sus necesidades y se olvida de buscar a Dios, pierde su comunión con Dios, viene el maligno, el que viene a sembrar la cizaña y comienza a decirle, ¿viste cómo te miró tu hija? Porque dice de que vos la preferís más a tu otra hija. Y él piensa que son sus pensamientos, pero no son los pensamientos. Entonces cuando viene su hija, vení Paola, viene su hija Paola, ¿él cómo le va a mirar a su hija? Y si estoy en Cristo, la voy a mirar de reojo. La va a comenzar a mirar de reojo, va a comenzar a pensar, viste, al final no es lo que yo esperaba, y cuántas cosas, ¿no? Pero por un pensamiento se puede romper una relación. Cuando nosotros entendemos de que no es la hija, sino que son principados, potestades de las tinieblas que vienen a sembrar pensamientos. Son los dos cristianos, los dos conocen a Dios, no están endemoniados ninguno de los dos, pero externamente viene con un pensamiento a traer confusión, y la Biblia dice de que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Y cuando siembra esa semilla, hace de que mi hermano comience a tener una mirada distinta a la que antes tenía de recibir ese pensamiento. Cuando nosotros, muchas gracias, cuando nosotros entendemos eso, no somos como ese barrilete, esa cometa que va ahí y está siendo detenido. No. Cuando nosotros entendemos eso, ante cualquier problema, Señor, no me ofendió esa persona, no me ofendió mi ser querido, no. Fue algo que lo llevó a pensar así. Yo lo perdono y yo sigo mi camino. ¿Cuántos están aquí? No me detengo a luego pensar, ¿tengo que perdonar o no? No. Ahora perdono y sigo adelante. No es mi hija, no es mi hijo, no es mi padre, no es mi madre. Es algo a través de ellos. No están endemoniados, pero un pensamiento viene a sembrar. El mismo diablo, una semilla para traer división, destrucción. A eso vino, a matar, robar y destruir. ¿Alguien lo vio al diablo en algún momento? Moviendo su cola, todo rojo con cuernos. Pero muchas veces vas a verlo a través de que de un pensamiento, algo insignificante, de una persona, sembrando para que luego cause división, destrucción. Y en esta noche
Es una noche crucial. ¿Para qué? Para que tener que perdonar a aquellos que no nos dimos cuenta, pensábamos que eran ellos, pero no eran ellos. Y por causa de eso no los perdonábamos. Había división, distancia. Y vos decís, ¿cómo puede ser? La maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado. A medida que va pasando el tiempo, las cosas van a ir empeorando. Y solamente los hijos de Dios con discernimiento van a entender en qué tiempo están viviendo y cómo tienen que actuar. Pero en esta noche, cuando hacemos memoria de lo que Jesús hizo por nosotros, de la misma manera que Él me perdonó, ¿cuánto dicen voy a perdonar? Y cuando nosotros perdonamos sin importar a quién, es ahí donde comenzamos a despegar y alcanzar las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Amén. ¿Cuántos tienen promesa de Dios? ¿Cuántos dicen voy a alcanzar grandes cosas? Entonces corta ese cordón, corta lo que te detiene de despegar y de comenzar a ver los problemas de arriba, ser como las águilas, ¿no? Como las águilas que comienzan arriba de los problemas, de las montañas, la adversidad, y comienzan a ver las cosas desde arriba. Cuando tú y yo le creemos a Dios, no vivimos bajo maldición, vivimos bajo bendición. Y esa bendición que está sobre ti, como fue con José, también está sobre los tuyos, sobre tu familia. Nunca guardes rencor, nada, sobre alguien. Entiende que no es la persona, sino que es el mismo diablo a través de esa persona, sembrando pensamientos para luego que haya pleito, discusión, problema. Entonces, cuando la bendición de Dios está delante tuyo, tú la abrazas, tú la alcanzas, nada te detiene. Porque ante cualquier situación, por más que tú seas la persona herida, que te dañaron, tú sabes que no es la persona. Tú sabes que son principados, potestades de las tinieblas que le influenciaron. Y te aseguro que muchas veces esa persona, luego que comete esa traición, ese puñal tal vez en la espalda, ese mal sabor, luego dice, ¿qué fue lo que hice? Mira cómo arruiné todo, mira cómo destruí, no lo quise hacer, pero fíjate lo que pasó. Pero no sabe que estaba siendo influenciado. Si en esta noche nosotros perdonamos, así como Él perdonó, ¿qué es lo que Dios te perdonó? De la misma manera que Dios te perdonó a ti, tú perdona. Y nada va a ser imposible. Por algo en medio de la oración Jesús enseña y les dice esto: así como reciben perdón, perdone. Para recibir el perdón, ustedes tienen que perdonar. Y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, les será hecho. Amén. No hay nada que sea difícil para Dios, pero cuando nosotros no perdonamos, por más fácil que parece ser, es imposible de alcanzar. Amén. ¿Cuántos lo quieren para su vida? Entonces, como está, ponte de pie.